tener la presentación de este libro Indiferencias, Tensiones y Hechizos entre Perú y Brasil, 1889-1945. Los autores son Marcos Cueto, que está acá presente, y Adrián Lerner, que está presente en acta. En la mesa tenemos, y van a hablar en ese orden, embajador José Veragún, que es el viceministro de Relaciones Exteriores. A título seguido hablará el embajador Carlos Alfredo Lazari, que es el embajador de Brasil en el Perú. Luego el doctor Marcos Cueto, coautor del libro, y el historiador, el doctor Antonio Zapata, en representación del Instituto de Estudios Peruanos, que es el coeditor con la Embajada de Brasil de este libro que vamos a presentar. Entonces, pues en el orden que dije, quedan con ustedes. Bueno, empezaremos entonces. Buenas noches. Excelentísimo señor embajador de la República Federativa de Brasil en el Perú, Carlos Alfredo Lazari, doctor Antonio Zapata, doctor Marcos Cueto, señoras y señores. Agradezco la gentil invitación efectuada por el embajador de la República Federativa de Brasil en el Perú, nuestro amigo Carlos Alfredo Lazari, para participar en la presentación del libro Indiferencias, Tensiones y Hechizos, medio siglo de relaciones diplomáticas entre el Perú y Brasil, 1889-1945, cuyo sugestivo título resume muy bien la etapa fundacional de las relaciones entre nuestros dos países. El libro es sumamente valioso, no solo por el registro documentado que realiza de esta etapa inicial de las relaciones entre el Perú y Brasil, sino fundamentalmente porque explica las bases jurídicas y políticas que han permitido que la relación bilateral evolucione hacia el alto nivel que ha alcanzado hoy. Nuestra historia ha sido por muchos años paralela. Nuestros primeros contactos estuvieron concentrados en resolver las complejas tareas de delimitar nuestros respectivos espacios territoriales en un área para ambos remoto. Estos procesos, no exentos de desencuentros e incluso conflictos, estuvieron sin embargo dominados por la aspiración de nuestros pueblos de privilegiar la negociación, la diplomacia y la cooperación sobre la base de intereses comunes y compartidos. Pero no es mi intención profundizar ahora en esa etapa de nuestra historia común, pues a ella se referirá seguramente el autor del libro que nos acompaña esta noche. Yo quiero dedicar estas breves palabras a destacar la riqueza, el nivel y la complejidad que han alcanzado nuestras relaciones bilaterales, precisamente construidas sobre la base de las estructuras jurídicas y políticas que nos legaron los insignes diplomáticos peruanos y brasileños, que son también protagonistas del libro. Efectivamente, las relaciones bilaterales entre el Perú y Brasil han alcanzado hoy un alto grado de intensidad y se desenvuelven con base a una agenda amplia, diversificada y con proyectos específicos, todos los cuales privilegian la enorme comunidad de intereses que sustenta nuestra alianza estratégica. Nuestra agenda incluye la integración física y económica, el desarrollo e integración fronteriza, la cooperación energética en materia de gas, petróleo, biocombustibles, la interconexión eléctrica, el fomento y la ampliación de las inversiones, la facilitación del comercio bilateral y fronterizo, además de la cooperación derivada de los pilares de la Alianza Estratégica Mixta. El Brasil representa para el Perú la oportunidad de articular nuestro desarrollo económico y social a la economía más grande de la región. El Perú es para el Brasil un espacio de integración que ofrece no solo un mercado interno cada día más dinámico y competitivo, sino el mejor integrados a los enormes espacios del Asia-Pacífico. Con ocasión de la visita oficial al Perú del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en diciembre de 2009, establecimos una zona de integración fronteriza, con el fin precisamente de facilitar el tránsito de personas y vehículos y promover el intercambio comercial y turístico. La carretera interoceánica del sur se convierte por ello en una arteria a través de la cual enriqueceremos nuestros intercambios en beneficio de nuestros pueblos.
Nunca antes el Perú y Brasil estuvieron tan cerca, más juntos y más decididos a convertir nuestras relaciones bilaterales en oportunidades concretas de desarrollo con inclusión social. Regiones del Perú, antes remotas y olvidadas, hoy se articulan con la dinámica economía del Brasil. Estos procesos enriquecen el desarrollo descentralizado de nuestros dos países y a través de él proyectan sus efectos beneficiosos al conjunto de nuestras economías. La instalación del gobierno del presidente de la República, señor Ollanta Humala, inaugura una nueva etapa de cooperación entre nuestros gobiernos y pueblos, empeñados en privilegiar esquemas de desarrollo que aseguren la inclusión social de los sectores más postergados. El Brasil constituye, en ese sentido, un valioso referente de cómo se puede crecer y combatir de manera decisiva y exitosa la pobreza y la desigualdad. No puedo dejar de mencionar la hermandad y camaradería entre nuestros ciudadanos en las zonas de frontera, que día a día apuntalan y enriquecen la relación entre ambos países. Deseo finalmente aprovechar esta oportunidad para destacar las importantes contribuciones de Itamaraty en los procesos diplomáticos que son cruciales para el Perú y para la región, que culminan en la solución de complejas controversias. Mis felicitaciones hoy a los autores de este libro, que contribuye a una mejor comprensión de los fundamentos históricos de nuestras relaciones bilaterales. A la Embajada de Brasil, la persona de nuestro amigo, el embajador Carlos Alfredo Lázaro, por la acertada decisión de apoyar y promover este estudio, así como al Instituto de Estudios Peruanos, representado por el doctor Antonio Zapata, por este nuevo aporte a su significativa obra editorial y extensa investigación sobre el Perú y América Latina. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú cuenta con un estupendo archivo que puede ser útil para explorar otras etapas de nuestras relaciones bilaterales. El esfuerzo de Marcos Carcuet y Adrián Lerner debe servir de motivación para que académicos de nuestros dos países profundicen en la investigación de las diferentes etapas de nuestra historia común. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. A todos los de la buena vida, servicio de los estudiantes, señores Sueños, doctor de la obra, doctora Roxana Barrantes, directora del Instituto de Estudios Peruanos, doctor Antonio Zapata, señores diplomáticos, profesores, periodistas, señoras y señores, inicio mis palabras de bienvenida a la presentación de este precursor libro de historia con una sencilla pero inevitable verdad. La historia no existe. Así es, que me disculpe el lío, pero el hecho es que la historia no existe. Simplemente preguntemos a cualquier historiador y siempre escucharemos la misma respuesta. La historia es una abstracción. Es decir, la historia no existe como una cosa, como un hecho de la naturaleza o como un elemento inteligible, pues la historia es ante todo una ideología. Por supuesto, no estoy afirmando que el mundo se está iniciando en este momento y que no existieron hechos históricos. Los hechos históricos, como sabemos, son muy reales, o más o menos reales, a veces menos que más. Eso dependerá de la interpretación histórica que se les dé a los hechos. La historia que algunos defienden no será la misma que otros propongan. Las verdades de algunos historiadores son falaces para otros. La explicación de uno será negada por otros. Habrá tantas historias como historiadores. He aquí su belleza, numerosas interpretaciones, interminables debates académicos y una sola verdad. La historia como verdad histórica no existe. Es tan irreal como la diplomacia. En efecto, la diplomacia es otro elemento que no existe como cosa. Podríamos parafrasear una famosa samba brasileña, en la cual el sambista da una respuesta proverbial a alguien que le preguntaba: ¿sabes lo que es caviar? Nunca vi ni comí, solo escucho hablar. Pues así es la diplomacia. Todos escuchamos hablar de ella, que ella es la responsable por muchas cosas, que abarca muchos temas, que en ella participan muchas personas y que requiere un gran esfuerzo. Pero ¿alguien ha visto o probado la diplomacia? La verdad es que no, porque la diplomacia es ante todo una práctica.
Así que ustedes me preguntarán, entonces, embajador, la historia no existe, la diplomacia no existe, ¿qué estamos haciendo aquí? La respuesta es sencilla, estamos aquí para presentar un libro de historia sobre relaciones diplomáticas. A lo que me dirán, o sea, para ver una distracción sobre otra distracción, y yo responderé sí y no. En otras palabras, estamos aquí para celebrar un momento en el que esas dos abstracciones terminan por convertirse en elementos tangibles, en elementos reales, en hechos incontrolables de la naturaleza. Les explico mejor. Tanto la historia como la diplomacia solo existen porque son efectivas, cuando son practicadas, cuando deliberadamente se utilizan para un fin. La historia y la diplomacia, más que ciencias o artes, son técnicas, son oficios. En la decodificación de estos universos metafísicos, en la transformación de lo abstracto a lo real, es donde reside el quehacer histórico y diplomático. Ese es el oficio del historiador y del diplomático. La obra que hoy presentamos representa, por tanto, la decodificación de esa historia abstracta en una interpretación histórica real, concreta e inteligente. Se trata en realidad de una pionera experiencia historiográfica por intentar aprender el rico universo de la historia de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Perú. En efecto, aunque densa, dinámica y compleja, la historia de nuestras relaciones diplomáticas siempre fue muy marginada por la historiografía. Atendiendo a las idiosincrasias académicas de cada país, nuestros historiadores poseían pocos estímulos para dedicarse al estudio de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Este vacío historiográfico es solo el reflejo de la escasa interacción e interés político y científico entre los dos países, lo que se evidenció durante buena parte del siglo XX. Por este motivo, la investigación presentada en esta obra se reviste de un carácter pionero, debiendo servir de punto de partida, como dijo el embajador José Belaún, e inspiración para otros investigadores que deseen contribuir a superar este vacío, trayendo otros elementos de interpretación para la historia de nuestras relaciones diplomáticas. En ese sentido, lo que estamos haciendo esta noche, más que la presentación de un libro, es el ejercicio de la diplomacia, al reunirnos en el Centro Cultural de la Cancillería para presentar una obra sobre las relaciones diplomáticas de nuestros países. No estamos haciendo otra cosa que ejercer este oficio, esta técnica, este conjunto de saberes y prácticas que definen el quehacer diplomático. En este momento en que se retoma el proceso de integración y en que nuestras relaciones bilaterales alcancen su momento más alto y creativo, el interés mutuo de nuestras sociedades por conocer nuestra trayectoria histórica se presenta como una imperiosa urgencia ante la que los gobiernos no pueden eludirse. He aquí una finalidad de la diplomacia, he aquí un motivo para la diplomacia. He aquí la diplomacia en toda su plenitud, ya que al colocar todo el marco de técnicas y saberes de la diplomacia a disposición de la integración de nuestras sociedades, la diplomacia deja de ser algo abstracto para convertirse en parte de la vida de cada uno de nosotros. Por todo lo dicho, solo puedo concluir mis palabras compartiendo con ustedes la alegría de poder participar de este histórico momento de nuestras relaciones diplomáticas. Muchas gracias y espero que disfruten la lectura de esta obra. Buenas noches con todos. Embajador Carlos Casavi Teixeira, vicecanciller José Belaún, doctor Marcos Cueto, amigas y amigos. Como soy el historiador de la mesa, además de Marcos, me corresponde, creo, hacer una exposición en la que subraye
¿Cuáles son los aportes del libro con respecto a los otros libros que ya existen sobre historia del Brasil? De la historia, perdón, de las relaciones Perú-Brasil. Es decir, ubicar el puesto del libro que presentamos el día de hoy en el panorama un poco de la historiografía de las relaciones entre nuestros países. Como lo ha dicho el embajador, el Brasil es un gran desconocido en general para los países hispanoamericanos y muy particularmente para el Perú. A pesar de ser fronterizos y tener una larga frontera, sin embargo hay accidentes naturales, primero la selva amazónica, luego los Andes mismos, que han impedido que la gente del litoral pues estemos en relación con el Brasil. Por otro lado, la diferencia de idioma ha hecho igualmente abonado en este terreno, y en el Perú, desde el Perú, el Brasil es un gran desconocido. De tal modo pues que en la historia de la diplomacia peruana, de las relaciones exteriores del Perú, por ejemplo, en comparación con todos los otros vecinos, sobre las relaciones Perú-Brasil es sobre lo que menos hay, ¿no? Hay una abundancia de textos sobre las relaciones Perú-Chile, igual sobre Perú-Ecuador, es una tonelada, menos sobre Bolivia y un poco menos sobre Colombia, pero cualquiera de ellos es muy superior a los libros que se han escrito sobre las relaciones Perú-Brasil. Entonces, en la historia diplomática, que es un campo bien delimitado, bien preciso dentro de la historia de las relaciones diplomáticas, la historia de las relaciones exteriores de los estados, es un campo perfectamente bien delimitado y preciso, y normalmente trabajado por especialistas, quienes muchas veces son diplomáticos de carrera, que han incursionado en la historia porque han tenido afición, porque han estudiado en algún momento una maestría, una especialidad, pero normalmente es un impulso que viene desde los diplomáticos de carrera. Ahora, con respecto a ese campo de conocimiento y este sujeto preciso, las relaciones Perú-Brasil, la pregunta es, ¿cuáles son los aportes que realizan dos historiadores especializados en la historia de la ciencia, como son pues Marcos Cueto y Adrián Lerner, ambos destacados historiadores de la ciencia, Marcos con una carrera que a estas alturas ya lo consagra como una de las primeras figuras en este campo, y Adrián, un historiador joven que está comenzando, que es una joven promesa. Entonces, dos historiadores con este perfil sobre este campo tan particular del conocimiento histórico como es la historia de la diplomacia, ¿qué es lo que tienen de nuevo por decir? Y yo tengo aquí una comparación entre lo que sostiene Juan Miguel Bácula, que de alguna manera es el Jorge Basadre después de la historia diplomática peruana, aquel que ha escrito los libros fundamentales, y este texto principal que yo diría Perú 180 años de política exterior, que bueno, lo considero un poco como el Basadre de la historia diplomática, ¿no? El punto de partida, el piso básico que todo el que incursione en historia diplomática tiene que conocer, tiene que partir de ahí y en función de ello realizar nuevos aportes. Medido de esa manera, el libro de Cueto y Lerner contra el texto ya clásico de Juan Miguel Bácula aparece lo siguiente. En primer lugar, un desarrollo mayor del contexto político en ambos países. Es decir, hay un tratamiento de dos historiadores profesionales que quieren comparar y dedicarle las mismas páginas al Perú que a Brasil, entender la relación ubicándose en ambos puntos de vista, usando fuentes del uno y del otro y tratando de comparar, es decir, no escribir la historia de la participación peruana en las relaciones con el Brasil, sino escribir una historia de las relaciones Perú-Brasil como dos sujetos que se relacionan y que ambos son conocidos a la vez. Por ello es que el tratamiento de la República Vieja brasileña y el de la República Aristocrática Peruana constituye un punto de partida de situar a ambos sujetos, situar a ambos estados y en función
a las situaciones que uno y otro vivían en sus respectivos países, entender el tipo de relaciones que desarrollaron, que son el punto de partida del libro. Por otro lado, hay un tratamiento también de la historia de la organización profesional de la diplomacia. En este texto de Cueto y Lerner se enfatiza en cómo el servicio diplomático brasileño era organizado, era profesional, tenía política de Estado, tenía un manejo técnico superior al nuestro, pero de todas maneras el Perú en este momento empieza a organizar también su propio aparato profesional de Cancillería. Entonces, el libro trata un periodo en el cual ambos países, Brasil de una manera más desarrollada, Perú también, se orientan a la profesionalización de sus servicios diplomáticos, que empiezan crecientemente a dejar de ser obra de aficionados que provienen de otras disciplinas para pasar a ser un ejercicio profesional. Esto conduce al tercer punto, donde juzgo que hay aportes significativos de Cueto y Lerner, que tiene que ver con la definición de políticas de Estado. En la primera parte del siglo XX, que es el tiempo de los autores, es un momento en el cual se concretan y se ejecutan líneas de actuación que los estados brasileño y peruano habían establecido a mitad del siglo XIX y que van a continuar y que van a pasar más allá de los gobiernos, los cambios de régimen, las derrotas en la Guerra del Pacífico y todas las peripecias tremendas que uno y otro atravesó, van a traspasar esas políticas de Estado. Y tienen que ver con la postura brasileña de una frontera móvil, donde lo que importa es el territorio que hombres y mujeres venidos del Brasil ocupan efectivamente, versus la política peruana, que antes de centrarse en la discusión territorial se centró en las ventajas comerciales que el Perú podía obtener de la relación con el Brasil y de la salida por el Amazonas, y lo estrictamente fronterizo, lo estrictamente territorial ocupó una segunda prioridad. Estas perspectivas estaban definidas a mitad del XIX, de alguna manera para el Brasil venían de su herencia colonial, y se van a ejecutar, se van a desarrollar, se van a materializar en un conjunto de instrumentos que el libro estudia durante la primera parte, la primera mitad del siglo XX. Entonces, ante lo que estamos es ante una realidad donde en ambos países aparece la noción de políticas de Estado con respecto a las relaciones internacionales y con respecto a las relaciones concretas con tal otro país, y cómo esas políticas de Estado trascienden los cambios gubernamentales. Por último, quería hablar un poco de Leticia y de la situación con el Ecuador, porque en este afán de leer documentos brasileños y fuentes brasileñas, el libro de Cueto y Lerner aporta nuevas luces sobre la participación de un importante canciller brasileño, señor Melo Franco, en la resolución del problema de Leticia, en la resolución del conflicto, empezando los años 30, entre el Perú y Ecuador, después que un grupo de peruanos captura Leticia, un grupo de civiles peruanos captura Leticia, desconociendo en los hechos y en la práctica el Tratado de Salomón-Lozano que se había firmado en la época de Leguía. Ya había caído Leguía y Sánchez Cerro, después de vacilar, pues Sánchez Cerro apoya a esos peruanos y se abre un conflicto con Colombia, que en el Perú llamamos conflicto y en Colombia llaman guerra. Hubo hasta 4 enfrentamientos entre soldados, y finalmente a la muerte de Sánchez Cerro, y por el contrario, a la muerte de Sánchez Cerro y la asunción de mando del general Benavides,
pues se llega a un acuerdo bastante rápido con Colombia. Y el libro permite ilustrar, el libro de Cueto y Lerner permite ilustrar las razones del Perú. Y en realidad las razones del Perú tienen que ver con aislar a Ecuador. El esfuerzo de los diplomáticos peruanos en ese contexto es ganar la alianza de Colombia, tener una mejor relación con Colombia, puesto que una relación con Colombia definida, una frontera con Colombia definida, significa que al otro lado de la frontera, Colombia reconoce que quien se encuentra es el Perú y no se encuentra Ecuador, que al reclamar Maynas, en realidad sostenía que al otro lado de la frontera del Putumayo se encontraba el Ecuador y no el Perú. Entonces, el esfuerzo por ganar a Colombia que reconozca que al otro lado del Putumayo se halla el Perú y que lo reconozca formalmente y que rompa Colombia entonces con el apoyo tradicional que los países de la Gran Colombia se debían entre sí. Ese deseo de tener a Colombia de nuestro lado en el conflicto principal que el Perú tenía en el Amazonas, que era más bien con el Ecuador, ese deseo de tener a Colombia de nuestro lado, ese objetivo estratégico, habría sido el fundamento de la actitud cuando los sucesos de Leticia y el mariscal Benavides, que toma el poder a la muerte de Sánchez Cerro, precipitan un acuerdo rápido con Colombia y el fin del conflicto. Pues bien, el trabajo de Cueto y Lerner, al revisar la literatura brasileña al respecto y la memoria de Melo Franco, quien es el diplomático que articula esa negociación, encuentra las razones del Perú que pocas veces se ponen de una manera tan clara. De tal manera, pues, que para concluir, a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, quiero felicitar a la Embajada de Brasil por haber propiciado este estudio, a los autores por haberlo realizado y felicitar a la comunidad académica peruana por un libro que ha de significar un aporte para llenar uno de las grandes lagunas que existe en la historia peruana, las relaciones con el Brasil. Muchas gracias. Y también aprovechar de saludar a quien nos recibe ahora, Antonio Cisneros, y otro amigo con el que empezó este proyecto hace unos 3 años probablemente, Bruno Miranda Cepeda, de la Sector Cultural de la Embajada de Brasil. Antes que lo olvide, también debería agradecer brevemente a quienes han hecho posible ese libro, que nos acompaña aquí Ramón Pajuelo, director de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos, y el equipo de publicaciones que dirige, Olivia Pozo, la directora general Roxana Barrantes, Elise de Andrade, que han ayudado a hacer posible esta publicación. Como dice Tony, este libro fue un esfuerzo de contribuir a un campo en el que ya había cosas muy valiosas escritas, como por ejemplo por el historiador y diplomático Torbaco, ¿no? Y hacerlo desde la historia social. Hacerlo desde la historia social significaba para nosotros pensar en el contexto, pensar en otros actores políticos, en diferentes voces en cada país, en cada momento histórico, y sobre todo comprender por qué se tomaron esas políticas, ¿no? Y por qué se llegaron a esos acuerdos. No tanto justificar ni juzgar como a veces algunas otras historias tradicionales sobre cualquier campo, no la del doctor Bácula, buscaban presentar cómo era el pasado, ¿no? Ahora, algo más que yo pienso que es interesante
y por lo cual estoy muy agradecido a la Embajada de Brasil y a Bruno, que tiene una formación académica importante y que creo que por eso es que llegamos a un acuerdo, y que lo menciona el embajador en la presentación del texto, ¿no? Es que nos auspiciaron el estudio, pero nos dieron una total libertad para hacer la investigación. Tuve la suerte de que empezamos la investigación en el Perú, pero yo soy profesor invitado en Brasil, entonces pude ver, por ejemplo, los papeles de Melo Franco y ver una serie de documentación que creo que no había sido vista o no ha sido vista por otros historiadores hasta este momento. Pero lo que aprecio mucho es esa libertad que menciona, por ejemplo, el embajador en su presentación, y que Bruno siempre manifestó, dando a veces consejos de por dónde podía mejorarse académicamente el trabajo, ¿no? Y esto lo digo porque alude a un problema mayor. Cuando yo era estudiante en la universidad, que no era mucho tiempo atrás, recordaba que había como ciertos recelos de los académicos con respecto al Estado, ¿no? Los académicos muy inclinados a la reflexión, a la crítica y a sospechar cualquier cosa que ocurriese fuera del mundo académico. Y la percepción que teníamos de los funcionarios del Estado, entre ellos probablemente los diplomáticos, es que eran muy rígidos, tenían que seguir una cierta disciplina, que justificar las políticas que tenían que aplicar, y por eso en parte, y creo que eso ha sido uno de los problemas de la falta de desarrollo del Perú, no ha habido el diálogo suficiente entre académicos y políticos, y también con el sector privado, que tenía sus propias razones de sospechar del mundo académico o del Estado, al que lo veía como una burocracia a veces muy lenta, ¿no? Entonces, quizás este intento, y yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Embajada y también al Ministerio, es un intento de que mutuamente podemos aprender que la reflexión, la crítica, la investigación es beneficiosa para todos, ¿no? Que decir que hay problemas en la historia de los dos países que son parecidos, como la desigualdad, por ejemplo, como la discontinuidad de las políticas, es algo de que nos va a ayudar a resolver esos problemas, que nos va a ayudar a reducir las desigualdades, a incrementar la tolerancia a la diversidad, que es inmensa en los dos países, la diversidad social, la diversidad cultural, y que a la larga nos hace ver que esa colaboración entre el mundo académico, en este caso el Instituto de Estudios Peruanos, un centro de investigación privado sin fines de lucro, el Estado o sectores ligados al Estado y también el sector privado, son alianzas de que pueden beneficiar a todos y que pueden hacer que la cultura, en este caso un libro de historia, que es solamente una pequeña contribución a un objetivo mayor, puede hacer que se fortalezcan los lazos de amistad que tienen que perdurar en nuestro país. Muchas gracias. Y puede pasar todos a un